Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol con Kevin, el templo del fútbol real. Y sí, gente, hoy estamos aquí para analizar mis predicciones de la Liga 26-27. Pellizcarme porque aún no me creo que la liga ya esté a punto de empezar. Estamos a menos de 24, bueno, exactamente a más de 24 horas, ¿no? Pero es una auténtica locura, ¿no? Hace apenas un mes empecé a analizar un poquito lo que vendría siendo la liga, que nos preparáramos analizando el mercado, analizando los equipos, tal. Y hace un par de días subí mis pronósticos, a lo cual ahí pues puse posiciones intermediarias. No ha cambiado mucho, ¿vale? Desde ese día a hoy, pero hoy obviamente vamos a hablar no solamente del campeón y del descenso, sino también de la tabla, de la media tabla baja, de la alta, de la conference, de todas las dinámicas que pueda haber en esta propia liga. Este vídeo lo haremos por segunda vez a principios de septiembre, donde también haremos mis pronósticos también repetidos. Es decir, en mis pronósticos, ya el otro día lo analicé, que fue, bueno, eran el MVP, máximo goleador, el Zamora, jugador revelación, jugador de excepción. Entonces, eso, claro, yo tengo que tener alguna impresión de los nuevos futbolistas, de cómo han cuadrado, de cómo cuadran estos nuevos equipos en el rodaje. Es por eso que yo luego lo que siempre hago es antes de empezar la liga, unos días antes, y el mercado bastante avanzado, pues no, me refiero un poco a cómo están las cosas hasta en ese momento, y luego cuando termine el mercado de fichajes, 2 días después, analizaremos lo que viene siendo la parte definitiva, ¿no?, de mis predicciones para esta temporada. Tenemos aquí, como digo, mis predicciones. Hoy habrá triple vídeo en el canal. El primero va a ser este de mis predicciones. El segundo va a ser un vídeo donde voy a opinar de lo que le falta a cada equipo de la propia liga. Y en el tercer vídeo voy a hablar de mis predicciones a la jornada número 1. O sea, ahí tenéis dos vídeos de mis predicciones. La verdad que mis predicciones de la jornada 1, pues os puedo decir que me han costado muchos más que cualquier predicción de la temporada pasada, porque cuando tú tienes, haces una predicción de la jornada 20, tú ya has visto 20 partidos de ese equipo, más todos los que juegan en Europa y Copa y todo eso, has visto sensaciones, has visto dinámicas de jugadores, y claro, tú ahora lo ves un poco todo nuevo, los equipos han cambiado, nuevos aspectos, nuevos, no sé, nuevas dinámicas, ¿no? En los grupos, nuevos entrenadores también, entonces ahí te deja un poco más en entrever. Entonces yo me he basado en lo que he visto en esta pretemporada, en lo que he visto durante estos años en el fútbol español, y vamos a ver cuáles son mis predicciones finales de esta liga. No voy a ir en orden del campeón al descenso porque lo vería bastante soso. Lo voy a hacer desordenado. Primero hablaremos del Villarreal, un Villarreal que lo he colocado en Champions, un Villarreal que la gente dice que va a ser una decepción. Yo creo que es un Villarreal que ha sentado la cabeza, y es lo que creo que lo hace ser uno de los equipos más grandes de España. Un proyecto que lleva, bueno, la temporada pasada desembolsó muchísimo dinero, también ingresó muchísimo más, y esta temporada, después de cuadrar un buen bloque, al final has traído a Carlos Romero de vuelta y tal, y fichar a un portero como es Peter Gulaxi, que no deja de ser uno de los porteros más emblemáticos de la última década en la Bundesliga. Bueno, creo que ha formado un buen grupo, no se ha vendido, no ha hecho ninguna gran venta, y como dice Roch, si no se vende a Pape Gueye, no se irá por ningún centrocampista. Confían en la cantera, cosa que el propio Marcelino no lo hizo, y creo que Carles Macià, como también el propio Alassane Diata, tienen un futuro emblemático. Entonces a mí me convence mucho la idea del Villarreal, por eso lo he puesto en Champions. Luego del Villarreal vemos al propio Valencia, un Valencia que yo lo he puesto en media tabla alta, un Valencia que aún no ha acabado el mercado, a lo contrario del Villarreal, el Valencia necesita moverse mucho porque pues no es un equipo que pueda tener esa economía que tenía el Villarreal la temporada pasada, es lógico, ¿no? Para mí el Valencia, perdón, va a ser un equipo bastante diferente a la temporada pasada, y voy a explicarme por qué. Creo que es un Valencia que ha empezado la pretemporada, bueno, ha hecho una pretemporada un tanto extraña,
donde nos han dejado ciertos futbolistas grandes detalles técnicos, como por ejemplo Rinosuke Sato. También nos ha dejado buenos encuentros Justin De Haas, aunque siendo muy criticado, pero bueno, ya es típico de Mestalla, que es los jugadores nuevos sean bastante criticados. Se está hablando de que puede traer a Arnau Martínez o a otro lateral derecho italiano que parece tener muy buena pinta. Se está hablando también de Di Gregorio en portería. Se está hablando de muchos movimientos en Valencia que creo que se van a terminar haciendo alguno de ellos. Así que para mí el conjunto Che lo voy a poner en mitad de tabla alta. Voy a poner posiciones exactas, ¿vale? Cuidado, voy a poner posiciones exactas. Para mí el Valencia, vamos a ver si lo pongo noveno, lo pongo décimo o lo pongo decimotercero o por ahí, ¿vale? Por eso digo media zona alta, que es del noveno al decimotercero. Vamos a hablar del Sevilla, porque yo siempre, bueno, yo desde hace un par de días, analizando los mercados y tal, siempre os digo que el Sevilla para mí ha hecho un mercado muy por encima de lo que podría cometer. Al final su nuevo director deportivo, una persona totalmente desconocida, ha visto los problemas del Sevilla. El Sevilla no puede hacer un mercado trayendo a Alexis Sánchez, trayendo a futbolistas que apenas les queda un año natural como en su carrera o como mucho de esto. Creo que necesita el Sevilla volver a ser ese equipo que se caracterizaba por fichar jugadores de equipos que nadie conocía o jugadores desconocidos, jóvenes, y que en un par de años se puedan revalorizar. Ahora mismo el Sevilla no está para competir Europa, eso está claro. Pero yo he sido bastante aspirante y lo he puesto cerquita de Europa por encima del propio Valencia. ¿De acuerdo? Confiaría bastante, yo ya digo, me encantan a mí los equipos históricos, me duele mucho cuando un equipo histórico desciende o no puede llegar a subir o incluso no consigue sus objetivos, pero para mí el Sevilla, es duro decirlo, pero ahora mismo no está para competir Europa. Lo que sí que está es en mi opinión, para competir por una mitad de tabla alta. A mí en la pretemporada me ha convencido el equipo de Luis García Plaza, creo que van a llegar más refuerzos, los fichajes que se han hecho para mí son convencientes y sobre todo las salidas para mí son muy por encima de las expectativas. Por Juan lo he sacado unos 13 millones, por Acor Adams vas a sacar 16 más 7 en variables, o sea, un total de unos 23, 24 millones, a una auténtica barbaridad, y creo que el mercado lo que te queda, que es traer a un centrocampista creador, creo que también vas a hablar con algún extremo polivalente, se está hablando de Kochorashvili, de Jorge de Frutos, o sea, si llegas a traer a ciertos futbolistas que se están hablando, creo que el mercado del Sevilla queda muy bueno, y creo que la plantilla en sí, que al final es lo que estamos analizando en este vídeo, queda muy completa para poder tener un gran año. En la siguiente posición, en el siguiente equipo, encontramos también a uno de los más históricos de la liga, como es la Real Sociedad, a la cual, mira, aquí tengo que tapar una posición, y es la Conference League. Uy, perdón. La Conference League. Creo que la Real Sociedad es un bloque de futbolistas jóvenes, un bloque de futbolistas de la cantera del equipo de Matarazzo. Al final, yo me creo mucho, ya os lo comenté en mis predicciones, la idea del propio entrenador estadounidense. El propio Matarazzo creo que tiene unas ideas muy claras del fútbol que quiere disputar. Veremos qué fichajes llegan. En el siguiente vídeo hablaré un poco de los fichajes que... No fichajes que yo haría, sino las posiciones que faltan por reforzarse, en mi opinión. Pero creo que la Real Sociedad, por primera vez después de tantos años, no ha tenido que dar salida a ningún futbolista clave. Ha podido seguir pues dando esa continuidad a la cantera, como John Martín, Beñat Turrientes, también Gorrocha, Mikel Oyarzabal, que seguirá quedándose, ¿no? Entonces, la Real lo que tiene que hacer es modificar ciertas posiciones, como hizo el Villarreal en su día, Villarreal no, la Real Sociedad, y el propio equipo de Matarazzo seguir progresando. Creo que una octava posición en Conference, compitiendo en Copa y compitiendo en Europa League en este caso, creo que sería magnífico, ¿no? Ya digo, no me parece una mala idea meter a la Real Sociedad en Conference League. El siguiente equipo es el Betis. Y es que hablaremos de otro de los grandes de la liga, el cual yo este año lo veo muy fuerte, porque creo que los futbolistas como por ejemplo, no sé, Cucho tiene un año más, Anthony tiene un año más de experiencia, Isco ya está en su apole máxima de la carrera, ¿no? Bueno, creo que ciertos futbolistas pues están en un buen estado de forma, como Pablo Fornals, que ha hecho una pretemporada brutal. Aunque yo, por desgracia, lo digo tal cual, creo que lo veo un pelín inferior a otro club que voy a poner dentro de Champions, ¿vale? Al final el Betis es un equipo que está acostumbrado a jugar en Europa, sobre todo en los últimos años,
pero creo que lo que ha pasado en la temporada pasada de quedar quinto, ni ellos mismos se lo creían. No por el simple hecho de quedar quinto, sino de ir a Champions. Al final, ir a Champions no es una cosa sencilla. Creo que necesitas un proyecto muy, muy, muy obsesionado, muy mirando hacia adelante. Mirar el Villarreal el año pasado con un proyectazo increíble. El Villarreal se pega una leche increíble en Champions. ¿Por qué? Porque no es una competición parecida a la Europa League. Ahí en Champions sabes que cualquier equipo te la puede liar. ¿Por qué? Porque es la mejor competición del mundo y al final no es fácil ni para el Betis, ni para el Barça, ni para el Madrid, ni para ningún club. Así que para mí el Betis estará en sexta posición. El Osasuna, Club Atlético Osasuna. Para mí, el Club Atlético Osasuna es un equipo que la temporada pasada dejó muchas cosas que desear. Y yo no he tenido ningún tipo de duda. Por cierto, tengo aquí apuntado en un papel las posiciones que he dicho yo en que van a quedar estos clubes, para poder ir analizando el vídeo mediante vayamos avanzando. El propio Club Atlético Osasuna, desde el momento que incorpora a Ramis, que luego me puede callar la boca, a mí no me convence. Básicamente, lo veo un entrenador bastante mediocre de segunda división y al final viene a un proyecto de primera donde ahora mismo no hay un rumbo claro. Se confiaba en Alessio Lisi, el cual me gustaba mucho su proyecto. Terminó haciendo aguas la temporada pasada y estando a un gol solamente de poder descender, algo que hubiera sido un batacazo histórico para el Club Atlético Osasuna. Y la verdad es que la directiva y tal, he visto un mercado triste, un mercado triste. Yo confiaba en que este mercado pudiéramos ver grandes cosas, ya que Víctor Muñoz dejaría un buen dinero en caja, vería algún refuerzo no sé, por diferentes zonas, ¿no? Creo que hay también zonas muy quemadas, posiciones como Aimar Oroz que no termina de dar el paso gigante, Moncayola, ciertos futbolistas que no terminan de dar ese pasito y creo que si no lo dan, pues al final sus carreras no, sino también el club se estanca básicamente. El Osasuna es un equipo que suele vender y no suele fichar en gran cantidad. Sí que es verdad que ha hecho dos incorporaciones ya, la de Jonathan Dubasin y la de Yeboah, que lo comentaremos en el próximo analizando mercado de fichajes del domingo, al cual también tendréis la previa y la crónica del partido del sábado y el partido del domingo. Una cosa locura lo de este fin de semana con tantos vídeos, ¿no? Al igual que hoy que son 3. Pero para mí el Club Atlético Osasuna, aparte de los refuerzos y tal, creo que no has mejorado la plantilla. Creo que tu plantilla sigue siendo una plantilla bastante débil en ciertas posiciones. Has perdido futbolistas muy importantes como Víctor y Javi Galán. Y creo que ahí pues dejas un poco de ver, ¿no? En el sentido no sé, de pertenencia. Creo que se va a salvar. Creo que va a salvar un poquito más tranquilo que la temporada pasada. Pero el Osasuna no debe dar más pasos atrás, sino más pasos hacia adelante. El siguiente equipo que vamos a comentar es el Atlético de Madrid. Y mirad lo que os voy a decir, gente. He estado, y esto no va en broma, ni va en mufa, ni nada. He pensado en meter al Atlético en campeón. Y lo voy a dejar aquí, ¿vale? Y mira, ya que estamos, voy a dejar al Madrid, Atlético y Barça en campeón. Porque creo que son los tres equipos que tienen más posibilidades. Luego me argumentaré perfectamente con los tres equipos quién creo que va a ser el campeón, quién creo que va a ser el segundo y quién creo que va a ser el tercero. Porque tengo una apuesta clara, tengo una apuesta con dudas y tengo una apuesta con un auténtico caos mental que llevo. O sea, así de claro, tengo tres ideas, ¿no? Vamos a seguir haciéndolo porque ahora mismo lo que vienen de equipos, la mayoría, pues son equipos de que van a estar a por abajo. De momento no hemos puesto a ningún equipo en descenso, como podéis estar observando en la pantalla. El siguiente equipo es el Levante Unión Deportiva, un Levante que la gente lo mata. ¿Por qué? Porque ha vendido a Carlos Espí. Una gente que está hablando de que el propio Levante va a descender por vender a Carlos Espí. Confío bastante en el proyecto de Luis Castro. Luis Castro, la verdad, que sacó el mejor rendimiento de la Sagasti, sacó el mejor rendimiento de ciertos futbolistas que nadie contaba con él, como por ejemplo Karen Tunde, Iván Romero. Intentó mejorar a Carle Tallón, que parece ser que este año pues debe dar ese paso definitivo por ese puesto en la punta. Creo que se han hecho fichajes muy coherentes y creo que el mercado de Levante, aparte de ser positivo y tal, creo que no ha terminado. O sea, no hay que dar por muerto a un equipo que para mí la temporada pasada, desde el momento que lo coge Luis Castro, es un equipo que mejora muchísimo y en gran cantidad. Creo que Levante, y voy a confiar mucho en él, por lo menos en mi primera parte de mis predicciones, lo voy a salvar, gente. Sí, lo voy a salvar. Ya digo, no os voy a decir la posición exacta hasta que no terminemos el vídeo, porque hay más clubes en media tabla baja, pero para mí el Levante tiene posibilidades de poder salvarse. A mí yo tengo una confianza extrema con el técnico portugués, también tengo una confianza extrema con la plantilla
y creo que es un equipo que puede sacarle mucho brillo a muchos aspectos del campo, sobre todo en casa. En casa es un equipo muy fuerte y creo que es una faceta que sobre todo los equipos pequeños deben tener en cuenta, ¿no? Y hay ciertos que no lo hacen. Vamos a hablar luego del Real Club Deportivo Español, el cual lo he puesto en 10ª posición. Y mirad, sí, gente, aquí puedo destapar 2 posiciones. El Sevilla lo he puesto 9º, un auténtico bombazo sería. Y el Español lo he puesto 10º. Es un equipo que sigue mejorando plantilla. Este año ha traído a grandes futbolistas, grandes oportunidades de mercado. Creo que las salidas son necesarias, todas las que ha habido. Mucha gente, perdón, casi tiro el micro, mucha gente me está diciendo, o me ha dicho, a ver, el Español hay muchos rumores, tal. El Español queda 2-3 semanas de mercado. Y no tienen a nadie, o sea, tienen a Monchi, soy muy pesado de verdad, pero tienen a Monchi, al mejor director deportivo que he visto yo con mis propios ojos, que he visto sacarlo jugadores de las piedras. ¿Que ha tenido errores? Obviamente, tú, yo, todo el mundo tiene errores, somos humanos. Pero lo que he visto yo de este director deportivo es chapó. Para mí, las últimas semanas son claves, no solamente para el Español, sino para todos los equipos del final de todos los países. ¿Por qué? Porque tienen esa necesidad, los rivales también tienen la necesidad de vender, entonces al final se vuelve un poco loco todo. Por eso el último día de mercado y las últimas horas es una auténtica fumada, ¿no? Y por eso a mí o a muchos aficionados del fútbol nos encanta, ¿no? Para mí el Español, sabiendo el proyecto que tiene y tal, se va a salvar con holgadidad. Al final, mucha gente me va a decir, no, pero ¿cómo que ahora decimos el Español? Si claro, la temporada pasada iba quinto, tal. El Español lo que necesita ahora mismo no es quedar quinto, es buscar la regularidad, ¿vale? La cual lleva años sin encontrarla en la liga. Un ascenso, un descenso, otro ascenso, luego que si se queda en primera y está todo el rato abajo luchando por el descenso y está en el último minuto del último partido no se salva contra Las Palmas, luego en el año pasado mitad de temporada arriba, mitad de temporada abajo, a punto de llorar, ¿no? O sea, necesita estabilidad, necesita toda la temporada ir octavo, noveno, décimo, onceavo, décimo segundo, ¿no? Así, poco a poco, ¿no? Y que luego vayan los años y vaya creciendo el propio proyecto, pero no directamente, porque ahí es cuando el equipo se la pega, y muy fuerte. Vamos a comentar ahora el proyecto del Elche, el que para mí es uno de los proyectos más bajos en primera división, por lo menos en la temporada 26-27. Y me voy a explicar bien. Creo que el Elche es un equipo que ahora mismo no está capacitado para competir en primera a nivel plantilla. Tiene una gran afición, creo que tienen un estadio Martínez Valero espectacular. Me gustó mucho la temporada pasada cuando se enfrentó a equipos grandes como Barça, Madrid, les dio guerra y les dio competitividad, pero creo que es un equipo que no quedan jugadores de ese Elche brillante, ni Rodrigo Mendoza, ni tampoco está Álvaro Núñez, Aleix Febas, Álvaro, Rafa, André, Iñaki, Héctor Ford. No hay futbolistas ya que te dominen ese partido. Creo que el Elche, todos los refuerzos que ha hecho, quitando a varios, para mí me genera más dudas que certezas. Ya no digo que intenten igualar el nivel, el cual no lo llegan a la temporada pasada los futbolistas, pero yo pido algo más de competitividad. Lo veremos en el terreno de juego el lunes, que debutan en Riazor contra el Deportivo de A Coruña, el cual comentaremos dentro de 4 equipos. Pero para mí el Elche Club de Fútbol es uno de los equipos en ver en descenso. Vuelvo a repetir, el Elche es uno de los equipos que a lo mejor cambiamos, al igual que Levante, porque estas 3 semanas o 4 de mercado, sí, 3 semanas de mercado, van a ser muy claves, porque necesitan muchas posiciones, las cuales hablaremos en el siguiente vídeo. El Deportivo Alavés, otro equipo que voy a salvar. ¿Y por qué, gente? Y sí, lo pongo por detrás del Levante. O sea, por aquí en medio, algún medio por ahí, va a haber algún equipo más. Como digo, el Deportivo Alavés va a terminar 17º en Liga, en mi opinión. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es un equipo que compite muy bien. Creo que en Mendizorroza es un equipo que sabe sufrir mucho. Tiene futbolistas que a mí me parecen de un nivel increíble. Antonio Blanco, Tenaglia, Johnny. Hicieron un mercado el año pasado muy interesante, lo cual, gracias a la llegada también de Quique Sánchez Flores, me dio esa positividad. A mí el Chacho Coudet no me gustaba nada. Al final, pues mis palabras se hicieron obvias. Vino Quique, revolucionó el proyecto, ganó al Barça, compitió al Madrid, consiguió grandes cosas con el Alavés, además de la remontada esa histórica contra el Celta en su casa. Pero claro, me genera dudas porque a mí siempre creo que se puede mejorar un poco la plantilla. Creo que el Alavés hay una cosa que me ha gustado mucho este mercado, que no solamente ha buscado de intentar retener a sus figuras, aparte de Antonio Sivera también, Ángel Pérez,
ha buscado gente de banquillo, gente de rotación. Miguel Rodríguez, es que hay dos, ¿no? También han traído a Koski, se lo han quedado. Han traído también a Valentini, Nicola Valentini, un central que te puede competir tanto de titular como de suplente. Algo rotación, algo de banquillo. Y necesitan eso también los equipos de baja tabla. ¿Por qué? Porque en muchos momentos de la temporada el mejor central, el mejor delantero, se puede lesionar, puede tener molestias y necesitas a gente que te pueda rendir de forma inmediata. Y creo que son fichajes que te pueden dar ese rendimiento inmediato. Así que el Deportivo Alavés se salva. Vamos a comentar el Celta de Vigo, un Celta que para mí va a terminar séptimo clasificado y para mí es un premio notorio. ¿Por qué? Porque yo creo que el Celta nunca en su historia se ha clasificado 3 veces seguidas en Europa League. Yo le doy mucho mérito porque el Celta al final no es un equipo que gaste 50, 40 millones en cada mercado. Es un equipo que ha confiado desde hace muchos años en la propia cantera. Giraldez ha dado ese toque revolucionario. En este mercado el Celta ha hecho cosas raras, las cosas como son. Abdoulaye Faye, nadie se lo esperaba. Ballindire, portero, el de la United, tampoco nadie se lo esperaba. Pero han traído dos bombazos. Tanto Javi Galán como Alex Febas para mí me parecen aciertos totales. Vamos a ver qué para más al Celta en este final de mercado. Esperemos que Ilais Moriba no se termine marchando. Se está hablando de que sí, que por 20 millones. Si se va Ilais Moriba, para mí necesitas dos mediocampistas. Porque uno obligatoriamente físico y el otro algo de toque. Porque creo que el Celta, obviamente, la posición que más titubea un poco en entre comillas es en ese centro del campo, donde tienes a Leis, tienes a Moriba, tienes a Miguel Román, luego tienes a Vecino, que seguramente se te va a ir. Pero es por eso que digo que para mí el Celta es uno de los mejores equipos de la liga, tiene un plan muy claro con Giraldez y creo que no va a haber ningún tipo de duda que el Celta va a estar un año más compitiendo en lo más alto nivel. Vamos a seguir con el Athletic Club, el cual no lo he puesto en mitad de tabla, sino que lo he puesto en Champions. ¿Por qué? Hay mucha gente que no confía en Edin Terzic, hay mucha gente que no confía en nadie del Atleti. Yo es que veo el mejor proyecto de la liga. A ver, obviamente salvando las distancias con Villarreal, Barça, Madrid, Atlético, Betis, Celta, ¿no? Pero del décimo para abajo, para mí el Celta de la temporada pasada es el mejor equipo, pero no la temporada pasada, sino a nivel plantilla. Nico, Laporte, Unai Simón, Vivian, Sancet, Jairo Guizar, Rego, Pello Canales, Hugo Rincón. Y aquí es la clave del entrenador. Yo siempre he dicho que Ernesto Valverde me ha parecido un técnico muy bueno mentalmente, muy bueno físicamente, o sea, a la hora de llevar al equipo hacia adelante, pero nunca lo he visto un entrenador que saque lo mejor de sus futbolistas. Y creo que en el Atleti has perjudicado más de lo que ha beneficiado, sobre todo en la última temporada. Entonces, yo Edin Terzic lo que confío es que puede recuperar al mejor Sancet, al mejor Íñigo Ruiz de Galarreta, al mejor Vivian, al mejor a Yuri, ¿no? Creo que si me recupera ciertos futbolistas y sigue manteniendo la base de Gurugol, también la base de Yaure, ¿no? De ciertos futbolistas, creo que puede el Atleti perfectamente quedar en Champions. Y por eso digo, ¿no? No va a jugar Supercopa de España, no va a jugar ninguna competición europea. Va a ser un año un poco más de transición, no ha hecho ninguna incorporación, solamente recupera de cesión a Pello Canales, que viene como recambio de Unai Gómez, que es para mí es mucho mejor, y Hugo Rincón, que es mucho mejor que Ñigo Leque. Así que, oye, perfecto y pa'lante. Creo que el Atleti va a ser uno de los equipos revelación de esta temporada. El Deportivo de A Coruña. Pues para mí, gente, a ver, la peña se está yendo a la cabeza. Para mí el Depor va a bajar. Nah, que es broma, gente. Ya me ibas a poner un comentario insultándome. No. Seriamente, el Deportivo de La Coruña lo he puesto en 13ª posición. Mira, esta posición de la tabla ya la terminamos modificando. Sevilla noveno, 10º Español, 11º el Valencia. Falta una posición. Bueno, la 12ª falta un equipo. En 13ª posición. Uy, es verdad, en esta tier list no está el Málaga, tú. Vaya fallo, tú, vaya fallo, vaya fallo. No lo había visto, no lo había visto. Se tuvo que hacer antes del playoff, seguramente. Bueno, en fin. El Deportivo de A Coruña, que por cierto el escudo está mal porque pone La Coruña y es un fallo catastrófico, pero bueno. Para en septiembre lo editaré yo porque esto es un auténtico caos. No sé quién lo ha hecho esto, pero es un auténtico caos. Pero bueno, el Deportivo de A Coruña para mí es un equipo que ha conseguido complementar un equipazo. Faltan refuerzos, dijo su director deportivo que estaba la plantilla al 70-75%. O sea, aún faltan como mínimo 2-3 fichajes, lo cual me ilusiona mucho escuchar esa palabra. Así que para mí el Depor merece estar en 13ª posición, perdón. El Rayo Vallecano, le quedan 3 puestos. O sea, hay, bueno, 4.
uno en descenso, otro en 15ª posición y otro puesto sería en 12º. ¿En cuál he puesto? Yo al Rayo Vallecano no he confiado nada y lo he puesto en 15ª posición. Un Rayo Vallecano que, aparte de perder a Nobel Mendy, que era un proyecto de futuro, que hizo un buen año la pasada, Pep Chavarría, que para mí había sido uno de los mejores también de la temporada pasada, y sus refuerzos sean Kumbula, que es un auténtico desastre, sobre todo la última temporada con el Mallorca, donde desciende, por cierto. Los refuerzos de Alex Moreno, donde desciende con el Girona, aunque creo que hace un buen año, pero con lesiones también continuas. Y Adrià Pedrosa, que podría ser también el otro lateral, creo que me genera más dudas que certezas. Se está hablando que Jorge de Frutos se podría ir, se está hablando que veremos qué pasa con Patecís. Bueno, para mí es un caos tremendo. Para mí el Rayo ahora mismo, ya digo, a lo mejor luego el 3 de septiembre incluso desciendo, no sé. Ahora mismo 15º para el equipo de iba a decir Íñigo Pérez, ojalá, ¿no? Para el equipo de Beñat San José, el cual confío en él, pero no en el equipo. Para ir terminando, voy a salvar al Getafe en 12ª posición, el cual tengo bastante claro que es uno de los equipos que a mí me da mejor espina, entre comillas, en ese sentido de plantilla. Creo que se ha hecho un refuerzos increíbles. Un Getafe que no está obligado a clasificarse a Europa y lo que sí que está obligado es a competir en Liga para poder salvarse con tranquilidad, a lo cual confío bastante en el propio equipo de Bordalás. Y uno de los equipos, por desgracia, que descenderé es al Racing, ¿vale? Ahora hablaremos del Málaga, por desgracia no está, lo siento gente y afición de la Rosaleda, me diréis que tengo manía al Málaga, pero es uno de los mejores equipos y que mejor me caen, lo celebré incluso llorando el ascenso del Málaga y mira que a mí no me afecta en nada, pero bueno, en fin, me da mucha nostalgia que el Málaga no esté en este tier list, lo siento. El Racing lo he puesto 18º y al Málaga lo he puesto último. ¿Por qué? Creo que el Málaga, el mercado que está haciendo es lamentable, la gente se recoge a Juan Cruz, el cual para mí lleva un año desaparecido del fútbol. Salinas es un jugador muy mediocre, por lo menos el último año con el Español. Calero lesionado, Carlos Torres lesionado, una defensa que hace aguas por todos los lados, un ataque que si la Rubia y el propio Chupe no tienen el día es un cero a la izquierda, o sea, muchas más dudas que certezas. Y luego el Racing creo que tiene un buen bloque, pero creo que necesita demasiado equipo para los pocos días de mercado. Necesitas dos centrales, bueno, luego lo comentaré, pero de verdad, el Racing necesita muchas cosas. Empieza la liga el domingo, le puede caer una buena panadera contra el Villarreal. Y bueno, veremos lo que termine pasando. Hasta aquí el tier list, donde... Ah, no, perdón, uy, ¿dónde iba yo? Si es que no hemos comentado quién queda primero, segundo y tercero. Porque sí, el Villarreal en mi opinión queda cuarto, el Atleti quedará quinto. Como tercer clasificado he puesto al Atlético de Madrid y me voy a explicar. Creo que el Atlético, y cuidado lo que voy a decir, puede competir la liga hasta la jornada 35. Que la gente se me tira al cuello luego. Pero creo que el Atlético es una de las plantillas que a mí me convence más. Se ha reforzado con el Cuti, central de gran nivel y para mí una de las mejores defensas de todo el mundo. Se ha reforzado con Hjulman, posición necesaria y un futbolista donde es muy diferente a Barrios, pero muy complementario. Y se ha reforzado con Kanji Lee, que te puede dar esa polivalencia que no te da Baena, porque Baena debe ser el sustituto de Griezmann. Se está hablando de que van a ir a por dos nueves. Se está hablando también de que pueden ir incluso a por otro lateral o inclusive por otro extremo, a lo cual el Atlético para mí es una plantilla muy infravalorada. Y ahora vamos a ver quién va a ser el campeón y subcampeón de la liga. Sí, gente. El Fútbol Club Barcelona se va a proclamar campeón de la liga. Ya digo, este vídeo será grabado el día 14 de agosto, antes de que Rodri se haga oficial. Veremos lo que pasa con Julián. Si Rodri ficha, Julián también, y traen a un central, para mí el Barça gana liga sobrado. Si no traen al central, gana liga también, pero claro, la clave está en que Rodri y el punta, como es Julián, lleguen al equipo blaugrana. El Real Madrid, por su parte, creo que tienen un muy buen equipo, creo que han mejorado la plantilla respecto a la temporada pasada, pero a mí hay muchas más dudas que certezas también. En centro del campo, sigues sin traer al hombre clave, has traído a Yandio Mandel, el cual me encanta, has traído también a Carlos Espí para reforzar ese punta al cual ya tenías a Hendrik, ¿no? Pero es algo diferente, no sé, la verdad. Me gustan mucho todos los proyectos de la liga, los 20 equipos me gustan, espero que los fichajes sigan aumentando de cara al último día de mercado, y bueno, 15 días, 16 días exactamente para que termine la liga, para que termine el mercado, perdón, la liga, ojalá que no termine y que no sea ya junio porque me voy a pegar un tiro, pero bueno, en fin, como digo, espero que os haya encantado este vídeo, no espero críticas, sino debate, opiniones y más tarde lo comentaremos. Acordaros que esta es la primera parte, la segunda va a ser cuando termine el mercado de fichajes.
Y nos vemos en el segundo vídeo del día. Un saludo a todos y chao chao.